Este hombre vietnamita no ha dormido durante más de 61 años. Esta fue la afirmación que decidió investigar el youtuber Rubensky, viajando hasta Vietnam para conocer a Thai Ngoc, el hombre que no duerme desde mediados de la guerra en Vietnam, una guerra entre el comunismo chino y ruso en contra del capitalismo americano. Una guerra que acabó con más de 1 millón de vidas y que afectó a cientos de miles vietnamitas entre casos de mutilaciones, heridas severas y traumas mentales como el estrés postraumático. Tras pasar unos días con el vietnamita, el youtuber concluyó que en realidad, Thai sí se acostaba a dormir, solo que no entraba en un estado de sueño profundo. El hombre aparentemente descansa entre 1 a 2 horas al día, pero no duerme profundamente, su cerebro sigue pensando en sus pendientes y las tareas del día siguiente. Para siquiera alcanzar un estado de somnolencia, bebe cerca de 1,5 litros de vino de arroz por día, lo cual le permite descansar un poco. Antes de que Thai se hiciera viral, existían otros reportes de personas que no duermen durante largos periodos de tiempo. El americano Al Hoppen murió el 3 de enero de 1947, después de no dormir durante 53 años según las entrevistas que le hicieron. Más recientemente, está Randy Garner, un hombre de San Diego, California, que rompió el récord por permanecer más tiempo despierto durante vigilancia médica en 1963, permaneciendo despierto durante más de 264 horas. Los efectos principales que padeció Garner durante su periodo de insomnio forzado fueron cambios en su estado de ánimo, pérdida de su memoria en el corto plazo, paranoia y alucinaciones. Si bien Garner durmió cerca de 15 horas el día siguiente a su récord y 10 horas el día después de este, con el tiempo desarrolló un estado de insomnio crónico, y su patrón del sueño nunca volvió a ser el mismo después de esta prueba. Después de Garner, varias personas han batido su récord, el último ocurriendo en el 2007 por Tony Reid, quien se grabó en video. No es posible registrar este récord en el libro Guinness, ya que sus ejecutivos decidieron dejar de registrar este récord por los riesgos de salud a los que se exponen sus participantes. En este video hablaremos sobre el insomnio, por qué ocurre, por qué es esencial el sueño para una salud física y mental óptima, qué ocurre cuando no dormimos durante días y cómo luchar contra el insomnio si lo presentas. Quédate hasta el final si quieres mejorar tu higiene del sueño, aprender a dormir mejor y saber cuánto es el tiempo ideal para dormir cada noche. El sueño es un estado natural de descanso que experimentan los seres humanos y muchos otros animales, durante el cual el cuerpo y la mente se relajan y se regeneran. Durante el sueño la actividad cerebral disminuye y ocurren una serie de procesos fisiológicos importantes como la consolidación de la memoria, la reparación de tejidos y la liberación de hormonas reguladoras del metabolismo. El sueño es esencial para nuestro bienestar físico y mental y es necesario para mantener una buena salud a lo largo del tiempo. Es un proceso fisiológico que permite asimilar nueva información, mantener una buena salud y revitalizarse, haciendo que nuestro cuerpo descanse de su estado de vigilia. A pesar de estar en reposo durante el sueño, el cerebro permanece activo. Para entender cómo funciona el cerebro mientras dormimos, debemos hablar sobre el ciclo del sueño. El ciclo del sueño es un proceso que se repite varias veces mientras dormimos. Sus etapas se dividen en 2 categorías principales: sueño sin movimientos oculares rápidos, no-REM, y sueño con movimientos oculares rápidos, REM. El ciclo completo del sueño dura aproximadamente 90 minutos en adultos y se compone de varias fases que se repiten a lo largo de la noche. En promedio, experimentamos entre 4 a 6 ciclos completos de sueño por noche. Cada ciclo del sueño consta de las 3 fases principales del sueño: la fase de sueño ligero, N1 y N2, la fase de sueño profundo, N3, y la fase de sueño REM, movimientos oculares rápidos. La fase REM suele ocurrir al final de cada ciclo del sueño. La duración de cada fase del sueño varía a lo largo de la noche. Durante la primera mitad de la noche, pasamos más tiempo en las fases de sueño profundo y sueño ligero, mientras que en la segunda mitad de la noche, pasamos más tiempo en la fase REM del sueño. En promedio, la duración de cada fase del sueño es la siguiente. La fase de sueño ligero representa aproximadamente el 50% del tiempo total del sueño, la fase de sueño profundo aproximadamente el 20%, y la fase REM aproximadamente el 25%.
A su vez, cada categoría de sueño tiene etapas. La primera etapa del sueño no REM es la del sueño ligero y representa aproximadamente el 50% del tiempo total de nuestro sueño. Aquí es cuando el cuerpo comienza a relajarse y la actividad cerebral comienza a disminuir, lo que indica que estamos preparándonos para el sueño profundo. En esta etapa es fácil despertarse con estímulos externos, como ruidos suaves, presión o movimientos leves y luces tenues. Es común experimentar movimientos musculares involuntarios, movimientos suaves o brincos súbitos de extremidades que no interrumpen el sueño. La etapa de sueño ligero no REM es importante para la regulación del ciclo sueño-vigilia, ya que ayuda a preparar el cuerpo para el sueño profundo y la fase REM. Durante esta fase, el cuerpo experimenta una reducción en la frecuencia cardíaca y la respiración, disminuyendo la presión arterial y el estrés. La etapa de sueño profundo no REM es la segunda fase del ciclo del sueño y es conocida como la fase de sueño delta. Durante esta etapa, el cuerpo se encuentra en su estado más profundo de relajación, la actividad cerebral disminuye significativamente y somos menos sensibles a los estímulos externos. Esta etapa es muy importante para el descanso y la recuperación del cuerpo, es aquí cuando el cuerpo realiza muchas de sus funciones reparadoras y de regeneración. Se produce una mayor liberación de hormonas de crecimiento, importantes para la reparación de tejidos y la construcción de músculo. Además, la etapa de sueño profundo no REM es esencial para la consolidación de la memoria y el aprendizaje, ya que ayuda a procesar y consolidar la información que se ha aprendido durante el día. La duración de la etapa de sueño profundo no REM varía según nuestra edad, siendo más larga en los niños y disminuyendo a medida que envejecemos. Al principio del sueño, pasamos menos tiempo en la etapa de sueño profundo no REM. A medida que avanza el tiempo al dormir, la fase REM del sueño se vuelve más frecuente. Si no obtenemos suficiente sueño profundo podemos sentirnos fatigados, tener problemas de memoria y concentración y estar en mayor riesgo de desarrollar otros problemas de salud. La fase de sueño REM, movimientos oculares rápidos por sus siglas en inglés, es la tercera fase del ciclo del sueño y se caracteriza por ser una fase de sueño ligero, pero en la que la actividad cerebral y el movimiento ocular son similares a los de una persona despierta. Durante esta fase, los músculos del cuerpo se relajan y no responden a las señales nerviosas, lo que se conoce como atonía muscular. No obstante, algunas veces nuestros músculos responden. ¿Te ha pasado que sueñas que caes de un acantilado y despiertas súbitamente luchando por tu vida? Es por este motivo. La fase REM es muy importante para la consolidación de la memoria y el aprendizaje, ya que ayuda a procesar y consolidar la información que se ha aprendido durante el día. También se cree que es importante para el procesamiento de las experiencias emocionales, preparándonos para responder de una mejor manera ante situaciones cuando estamos despiertos. Durante la fase REM del sueño, se producen los sueños más vívidos y emocionales. Es común despertar después de esta fase y recordar un sueño con detalle. Esta fase suele durar 10 a 20 minutos la primera vez que ocurre mientras dormimos y se prolonga en las siguientes veces. ¿Te ha pasado que algunas veces cuando despiertas súbitamente te sientes paralizado, intentas moverte o gritar pero no puedes hacerlo? Todos tenemos un familiar que cuenta una historia de la bruja en su pueblo, abrazando a quienes dormían y despertándolos súbitamente para luego paralizarlos. Pues la ciencia tiene una teoría sobre estas brujas y se llama parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una sensación aterradora que ocurre cuando nos despertamos pero no podemos mover nuestro cuerpo. Es posible sentir una presión en el pecho y tener dificultad para respirar, lo que puede aumentar nuestro miedo y ansiedad al experimentarla. La parálisis del sueño ocurre cuando el cuerpo y el cerebro no están sincronizados al despertarse. Durante el sueño normal, nuestro cuerpo se paraliza temporalmente para evitar que actuemos físicamente en nuestros sueños. Sin embargo, en la parálisis del sueño, nuestro cerebro despierta antes de que la parálisis del sueño se desvanezca, lo que hace que parezca que estemos en un limbo entre estar dormidos y despiertos. Este fenómeno es más común en personas que tienen trastornos del sueño, como la apnea del sueño, o en personas que experimentan altos niveles de estrés o ansiedad. También se ha observado que la parálisis del sueño puede ser hereditaria.
Aunque sea aterradora, la parálisis del sueño no es peligrosa y desaparece por sí sola en unos pocos minutos. Sin embargo, si la parálisis del sueño ocurre con frecuencia y causa angustia significativa, es importante consultar con un especialista en trastornos del sueño. ¿Tienes alguna historia relacionada con la parálisis del sueño? Nos encantaría leerla en los comentarios. El insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido durante la noche o despertar demasiado temprano en la mañana, haciendo que nos sintamos cansados y con falta de energía durante el día. Entre las principales causas del insomnio se encuentra el estrés, la ansiedad, la depresión, el dolor, enfermedades crónicas y algunos medicamentos. Además, el consumo de algunas sustancias como la cafeína, el alcohol y la nicotina pueden afectar la calidad del sueño y dificultar nuestra capacidad para conciliarlo. En este punto puedes recordar a nuestro amigo Tai, pues acabamos de decir que beber alcohol afecta la calidad de nuestro sueño de forma negativa, pero él bebe cerca de 1.5 litros de vino de arroz para poder descansar un poco. Cuando bebemos alcohol, nuestro sueño se ve afectado de muchas formas. Aunque el alcohol puede ayudar a conciliar el sueño más rápidamente, a largo plazo puede tener un impacto negativo en la calidad del sueño. En primer lugar, el alcohol puede interrumpir los ciclos naturales de sueño. Cuando se consume alcohol, se puede experimentar una fase inicial de sueño profundo, pero después se produce un sueño más ligero e interrumpido, lo que puede llevar a despertarse varias veces durante la noche. Esto puede afectar la calidad del sueño y hacer que nos sintamos más cansados al día siguiente. Además, el alcohol puede aumentar la frecuencia y la intensidad de los ronquidos, lo que puede interrumpir nuestro sueño o el de nuestra pareja. También puede provocar apnea del sueño, una condición en la que dejamos de respirar brevemente mientras dormimos. Otro efecto del alcohol en el sueño es que puede alterar la producción de la hormona del sueño, la melatonina, afectando el ritmo circadiano natural de nuestro cuerpo. Acabamos de mencionar a la melatonina. Es esencial hablar sobre esta hormona para entender el insomnio. La melatonina es una hormona producida por la glándula pineal en el cerebro. Es responsable de regular el ritmo circadiano de nuestro cuerpo. La producción de melatonina está estrechamente relacionada con la luz. El cuerpo produce más melatonina cuando está oscuro y menos cuando está expuesto a la luz, preparando el cuerpo para dormir en momentos de oscuridad. Al liberarse la melatonina, esta disminuye la actividad de algunas áreas del cerebro, entre ellas el núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, encargado del ritmo circadiano, y la corteza prefrontal y la amígdala, relacionadas con la atención y las emociones. La melatonina es esencial para la fisiología del sueño. Por este motivo millones de personas alrededor del mundo la compran como suplemento, ¿pero verdaderamente funciona? A pesar de la falta de aprobación por entidades regulatorias, la melatonina es considerada terapia farmacológica de primera línea para el tratamiento del insomnio. Es relativamente segura, con un bajo riesgo de efectos secundarios. Estudios han mostrado que algunas personas que toman melatonina concilian el sueño 7 minutos más rápido de promedio, permanecen dormidos más tiempo y reportan mejor calidad de sueño que aquellos que reciben placebo. Se ha estudiado su uso para el insomnio primario, el insomnio relacionado con la edad, el trastorno de descompensación horaria, el trastorno del sueño debido al trabajo por turnos, la lesión cerebral traumática y algunos trastornos neurodegenerativos. A pesar de lo anterior, no es la suplementación con melatonina lo más efectivo para ayudarte a dormir mejor. En nuestro documental animado sobre el insomnio, hablamos más a profundidad sobre el paso a paso de cómo realizar los hábitos para dormir mejor, pero aquí vamos a resumir los conceptos principales. Lo mejor que puedes hacer para dormir mejor es mejorar tu higiene del sueño, hacer ejercicio todos los días y comer bien. Para mejorar tu higiene del sueño haz lo siguiente. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Asegúrate de que tu dormitorio sea tranquilo, oscuro, fresco y cómodo. También es importante tener una cama y almohadas cómodas. La exposición a la luz brillante antes de acostarse puede afectar la producción de melatonina y hacer que sea más difícil conciliar el sueño. Intenta no mirar tu celular 30 minutos antes de acostarte. Limita el consumo de cafeína y alcohol. La cafeína es un estimulante que puede dificultar la conciliación del sueño,
mientras que el alcohol puede afectar la calidad del sueño. Evitar comidas pesadas 4 horas antes de ir a dormir. Comer una cena pesada o picar alimentos justo antes de acostarse puede hacer que el cuerpo trabaje más para digerir los alimentos, causar acidez o reflujo, y dificultar la conciliación del sueño. Haz 1 hora de ejercicio al día, tu cuerpo estará cansado y te pedirá descansar. Limitar tus siestas. Las siestas cortas de 20 a 30 minutos pueden ser beneficiosas para algunas personas, pero siestas más largas pueden interferir con el sueño nocturno. Es muy importante que no escuches ruidos que te despierten, puedes utilizar tapones para los oídos. No duermas con tu televisor prendido y evita que entre luz en tu cuarto. Sigue estos pasos y dormirás mejor que antes. Recuerda también ver nuestro documental animado sobre el insomnio para complementar. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este, a continuación verás 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo.